Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas turcos y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en una nueva historia que, déjenme decirles, tiene todos los ingredientes para dejarlos boquiabiertos. Hoy vamos a adentrarnos en un drama que involucra a caras muy conocidas y queridas por todos nosotros. Sí, estamos hablando de la familia Erçel y específicamente de un supuesto ruego desgarrador de Gamze Erçel a Kerem Bürsin. ¿De qué se trata todo esto? Pues según los rumores que andan circulando por las redes y los medios turcos, parece que Gamze, la hermana de la famosísima Hande Erçel, le pidió algo muy importante a Kerem, algo que supuestamente involucra a Hande. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues acompáñenme hasta el final de este vídeo porque les voy a contar todos los detalles jugosos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismorreos sobre sus celebridades turcas favoritas y quieren estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán ni un solo detalle. Prometo que aquí siempre encontrarán información fresca, entretenida y sobre todo, contada con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, y acompáñenme a desentrañar este misterio. ¡Vamos allá! Como les comentaba al principio, la noticia que está revolucionando las redes sociales tiene que ver con un supuesto ruego de Gamze Erçel a Kerem Bürsin. Para entender completamente la situación, tenemos que recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que enloqueció a los fans alrededor del mundo. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya también llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y con la esperanza de una reconciliación futura. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en la actuación y ha expandido sus horizontes incursionando en la producción y el emprendimiento. Ahora bien, ¿dónde entra Gamze en todo esto? Gamze Erçel, además de ser la hermana de Hande, es una figura pública por derecho propio. Es una reconocida influencer, diseñadora y sobre todo, una madre dedicada a su hija Mavi. Gamze siempre ha demostrado tener una relación muy cercana con Hande, apoyándola en cada paso de su carrera y siendo su confidente y amiga incondicional. Entonces, ¿qué podría haberle pedido Gamze a Kerem que generara tanto revuelo? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores, porque la información oficial es escasa y las fuentes varían. Sin embargo, la teoría más extendida es que Gamze, viendo a Hande un poco triste o pasando por un momento difícil, le habría rogado a Kerem que se reconciliara con ella. Sí, así como lo oyen. La idea de una reconciliación entre Hande y Kerem sigue viva en el corazón de muchos fans, y parece que también en el de Gamze. Según estas fuentes, Gamze cree que Hande y Kerem tienen una conexión especial y que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en el pasado, aún hay amor entre ellos. Por lo tanto, habría intentado interceder para que vuelvan a estar juntos. Ahora, aquí es importante ser cautelosos y tomar esta información con pinzas. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Gamze ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Todo lo que sabemos proviene de fuentes anónimas y rumores que circulan en los medios. Pero, ¿por qué esta teoría ha ganado tanta fuerza? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, como mencioné antes, la relación entre Hande y Kerem fue muy querida, y aún hay muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. En segundo lugar, la figura de Gamze como hermana protectora y amiga incondicional de Hande hace que sea creíble que ella podría intentar mediar en la situación. Y en tercer lugar, la prensa turca, siempre sedienta de noticias sobre las celebridades, ha alimentado estos rumores con titulares sensacionalistas y especulaciones constantes. Además, algunos fans han encontrado pistas en las redes sociales que supuestamente respaldan esta teoría.
Pequeños detalles como likes en publicaciones, comentarios ambiguos o coincidencias en lugares han sido interpretados como señales de que algo podría estar pasando entre Ande y Kerem. Sin embargo, es importante recordar que estas interpretaciones son subjetivas y pueden ser producto de la imaginación de los fans. Pero volviendo al supuesto ruego de Gamze a Kerem, ¿qué le habría pedido exactamente? Según los rumores, Gamze le habría expresado a Kerem su preocupación por el bienestar de Ande, diciéndole que la ve triste y que cree que él podría ser la persona que la haga feliz de nuevo. También le habría recordado los buenos momentos que vivieron juntos y la química innegable que tenían. Incluso algunos dicen que le habría suplicado que le diera una segunda oportunidad a la relación. Imagínense la escena, Gamze con lágrimas en los ojos, rogándole a Kerem que vuelva con su hermana. Es una imagen muy dramática y emotiva, ¿verdad? Pero como dije antes, no hay ninguna confirmación de que esto haya sucedido realmente. Ahora bien, ¿cómo habría reaccionado Kerem ante este supuesto ruego? Esa es otra incógnita. Algunos dicen que Kerem se habría mostrado receptivo a las palabras de Gamze, pero que también habría expresado sus dudas y preocupaciones sobre una posible reconciliación. Otros dicen que habría sido más distante y que habría dejado claro que no está interesado en retomar la relación con Ande. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas y que no suelen compartir detalles de su vida personal con el público. Por lo tanto, es poco probable que sepamos la verdad sobre este asunto a menos que alguno de ellos decida hablar al respecto. Mientras tanto, los rumores y las especulaciones seguirán circulando, alimentando la esperanza de los fans y manteniendo a la prensa ocupada. Y nosotros, como espectadores, no podemos hacer otra cosa que observar y esperar a ver qué sucede. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre cómo a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden intentar influir en nuestras decisiones. En este caso, Gamze como hermana de Ande podría haber intentado mediar en su relación con Kerem, impulsada por el amor y la preocupación por su bienestar. Pero al final, la decisión de reconciliarse o no es únicamente de Ande y Kerem. Y es que las relaciones amorosas son como un jardín, requieren cuidado, atención y mucho trabajo para florecer. A veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas no funcionan y es necesario tomar caminos separados. Y otras veces, después de una tormenta, puede surgir un nuevo brote de esperanza y la relación puede renacer con más fuerza que antes. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Ande y Kerem. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y respetando su privacidad y sus decisiones. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y especulaciones. Recapitulando, hoy hablamos del supuesto ruego de Gamze Erçel a Kerem Bürsin para que se reconcilie con su hermana Ande. Analizamos los rumores, las teorías y las posibles motivaciones de Gamze. Recordamos la historia de amor entre Ande y Kerem y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido y saber que les gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Gamze realmente le rogó a Kerem que se reconcilie con Ande? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Ampliando la noticia. Pero esperen, mi gente, porque la historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en este jugoso drama y analicemos algunas de las aristas que rodean este supuesto ruego. Para entender mejor la posible desesperación de Gamze, tenemos que considerar el entorno familiar Erçel y la dinámica entre las hermanas. Ande y Gamze siempre han sido muy unidas, incluso antes de que la fama tocara a la puerta de Ande. Se apoyaron mutuamente durante la infancia, compartieron sueños y ambiciones, y se han mantenido como pilares fundamentales la una para la otra a lo largo de los años. Esta conexión fraternal es sin duda un factor clave en este drama. Gamze, como hermana mayor, siempre ha sentido una responsabilidad de cuidar y proteger a Ande.
La ha visto crecer, la ha visto triunfar y también la ha visto sufrir. Es probable que al percibir la tristeza de Ande después de la ruptura con Kerem, Gamze sintiera la necesidad imperiosa de hacer algo para ayudarla. ¿Y qué mejor que intentar reavivar una relación que a los ojos de muchos parecía perfecta? Además, es importante recordar que la fama y la presión mediática pueden ser abrumadoras. Ande, como una de las actrices más populares de Turquía, está constantemente bajo el escrutinio público. Su vida amorosa, en particular, es un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Es posible que Gamze, consciente de esta presión y preocupada por el impacto que la ruptura podría estar teniendo en la salud mental de Ande, haya sentido que era su deber intervenir. Ahora imaginemos la escena desde la perspectiva de Gamze. Posiblemente la vemos conversando con Ande, notando su tristeza y su melancolía. Escuchando sus confidencias, sus dudas y sus anhelos. Viendo en sus ojos un brillo que se apagó con la ruptura. Y con el corazón lleno de amor y preocupación, tomando la decisión de hablar con Kerem. Es probable que Gamze haya sopesado los pros y los contras de esta acción. Sabía que corría el riesgo de entrometerse en la vida personal de Ande y de Kerem. Sabía que podía ser interpretada como una persona entrometida o manipuladora. Pero al final, el amor por su hermana y el deseo de verla feliz pudieron más que cualquier otra consideración. ¿Qué le habrá dicho Gamze a Kerem? Podemos imaginarla hablándole con sinceridad y con el corazón en la mano. Recordándole los buenos momentos que compartió con Ande. Destacando la química innegable que existía entre ellos. Enfatizando la tristeza que Ande sentía después de la ruptura. Y finalmente suplicándole que considerara la posibilidad de una reconciliación. Es posible que Gamze haya apelado a los sentimientos de Kerem, recordándole el amor que alguna vez sintió por Ande. Le habrá recordado que las relaciones no son perfectas y que todas las parejas enfrentan desafíos. Le habrá animado a dejar atrás los errores del pasado y a dar una segunda oportunidad al amor. Pero, ¿y si Kerem ya ha seguido adelante? ¿Y si ha encontrado la felicidad en otro lugar? ¿Y si simplemente no está interesado en retomar la relación con Ande? Estas son preguntas válidas que debemos considerar. Kerem, al igual que Ande, tiene derecho a seguir su propio camino y a tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlo a reconciliarse con Ande si no es lo que quiere. Y aunque el ruego de Gamze pueda ser comprensible desde la perspectiva de una hermana protectora, es importante respetar la autonomía de Kerem y su derecho a elegir su propio destino. Además, es importante considerar que la relación entre Ande y Kerem podría haber terminado por razones que desconocemos. Es posible que haya habido problemas subyacentes que no eran evidentes para el público. Es posible que haya habido diferencias irreconciliables que hicieron imposible continuar la relación. En este caso, el ruego de Gamze, aunque bien intencionado, podría ser contraproducente. Podría poner más presión sobre Ande y Kerem y dificultar aún más la posibilidad de una reconciliación. Por otro lado, también es posible que el ruego de Gamze haya tenido un impacto positivo en Kerem. Podría haberle hecho reflexionar sobre su relación con Ande y reconsiderar sus sentimientos. Podría haberle animado a comunicarse con Ande y a explorar la posibilidad de una reconciliación. Al final, solo el tiempo dirá si el ruego de Gamze tendrá éxito o no. Pero independientemente del resultado, esta historia nos recuerda la importancia del amor fraternal y la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, mi gente, quiero abrir un debate. ¿Creen que Gamze hizo bien al rogarle a Kerem que se reconcilie con Ande? ¿O creen que se entrometió demasiado? ¿Creen que es posible una reconciliación entre Ande y Kerem? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Además, quiero recordarles que todos estos rumores son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Gamze haya rogado a Kerem. Así que tomemos esta historia con pinzas y no saquemos conclusiones precipitadas. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento de Ande y Kerem en la pantalla y respetando su privacidad y sus decisiones. Y como siempre, manténganse conectados a este canal para más chismecitos, dramas turcos y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.